Muy buenos días, tengan todos ustedes. Una vez más estamos con la intención de compartir lo que hemos aprendido en la palabra gloriosa del Señor. Queremos decirles que los amamos y que todo lo que hacemos ha sido con esta finalidad, demostrar el amor de Dios a través de nosotros. Así que este trabajo verdaderamente tiene la intención de llegar al corazón más ansioso, porque hay mucha gente que no pone atención a la enseñanza para luego decir, caray, ¿cómo es que no me di cuenta que ahí estaba la solución? Que ahí estaba la enseñanza que me podría haber solucionado el problema matrimonial o el problema del temor o lo que sea. Pero estamos ante una situación bastante delicada y quiero ahora referirme principalmente a los cristianos, a los creyentes. Claro, esto es una enseñanza para todos en general, pero específicamente para los cristianos. Entonces, la serie sigue siendo el Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia. Y el tercer capítulo, o la lección 3, le hemos intitulado El rechazo del Evangelio y sus consecuencias. Las buenas noticias de la palabra son las que aportan solución para todo. Y no es exagerado. Quiero decirles que yo soy un testigo de esto, que a través de tantísimos años que he andado peregrinando en este mundo, me he dado cuenta de la fidelidad de Dios y que todos los principios que nos da en la palabra son prácticos, son utilizables. Solamente es cuestión de tener una buena voluntad para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Evangelio es práctico. El Evangelio no es una religión. Olvídense de lo religioso. No estamos vendiendo ninguna secta o religión. No, estamos compartiendo la bendita palabra de Dios, la Biblia, y este es el Evangelio glorioso. Entonces, es la palabra de Dios, es la Biblia y esta es la única solución. Yo diría la única solución práctica para todos los conflictos que se experimentan en la vida, en el mundo, que cada día sentimos que se agravan más. Hay mucha incertidumbre en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a la fe. Hay muchos problemas, hay mucho conflicto, pero sobre todo veo que hay muchos conflictos en el interior, en la vida matrimonial. Dios nos ha dado la enseñanza. No tiene caso casarse cuando no tienes el fundamento sólido de la enseñanza de la palabra. Necesitas la palabra para hacer un buen hogar. Un solo problema abate el mundo y de ahí parte todo. Y este es el pecado. Ese es el problema, el pecado. Desde el principio, la humanidad sufre las consecuencias por el pecado. Y tú vas a preguntar cuál es ese pecado. Bueno, el pecado es la desobediencia al Evangelio, la desobediencia a las buenas noticias que Dios trajo a este mundo, lo cual el hombre, la humanidad, los hombres y las mujeres rechazan por lo general todo lo que Dios quiere para la vida humana. Así que la humanidad ha rechazado a Dios vez por vez desde el principio y de forma voluntaria. El Salmo 32, versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor, Jehová, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No está diciendo que haya alguien que nunca ha pecado. Todo ser humano ha pecado. Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron, todos. No hay ninguno que no tenga pecado. Aquí se refiere al corazón que se ha dejado limpiar por Él. Entonces es muy importante comprender que esa es la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros. No que no pequemos, sino que queramos que Dios limpie nuestro corazón de los efectos, o sea, las consecuencias destructivas del pecado. Entonces, cuando empiezas a permitirte cosas equivocadas, no te das cuenta de que le estás entregando tu voluntad al pecado. Al principio te dice, prueba, lo dejas cuando tú quieras, no hay problema. Tú puedes decir hasta aquí y basta, pero quiero decirte, esa es una
verdadera mentira. El pecado entró al mundo para reinar. Lo que hace el pecado es que te pone grilletes con algodón. No te sientes atado, no te sientes esclavizado. Muchos de nosotros estamos experimentando esto. Estamos atados a cosas que no debimos hacer nunca en el pasado. Nunca. Y estamos sufriendo las consecuencias. Así que Dios nos enseña a que veamos algunas consecuencias del pecado. Y estos efectos o consecuencias son, pues claro, derivados de cualquier pecado. Llámese mentir, llámese robar, defraudar, estar involucrado inmoralmente con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. En primer lugar, el primer efecto o la primera consecuencia que tiene el pecado es que siempre te va a llevar más lejos de donde tú pensabas ir. Debemos considerar esto, que nos ha pasado a todos y algunos creyentes sufren constantemente por el dominio poderoso de la carne contra su voluntad. Todos en algún momento decidimos mentir e ingenuamente pensamos decir nada más que una sola mentira. Dijimos, con una mentira me libero, ¿no? ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Pues que terminamos el día teniendo que cubrir nuestra mentira única, que llamamos pequeña mentira, con un sinnúmero de mentiras más. El pecado siempre te va a llevar más lejos de donde tú pensaste ir. Pero una de las causas que hace que el pecado te lleve más lejos es que empieza a afectar tu voluntad, tu capacidad de reaccionar. La gente dice, yo nunca pensé llegar tan lejos con el pecado. O yo nada más pensaba defraudar o delinquir un poquito y una sola vez, nada más para salir de un apuro. Pero cuando quisiste zafarte, quedaste atrapado por el grillete. Gracias a Dios por los hermanos que estudian y hacen estas enseñanzas, las cuales nos ayudan a comprender los principios que Dios los ha hecho prácticos. Y gracias a Dios por los dones y hombres dones que ha regalado a la iglesia, por medio de los cuales aprendemos muchísimas cosas. La Biblia dice que tú no tienes el control, pero tú piensas que sí. Nunca olvides que tú no pones los límites, tú no mandas. El pecado llegó para gobernar. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Ves el estado en que se encuentra nuestro planeta? Su condición es la consecuencia del pecado. Dice la palabra que aún los elementos naturales ya no aguantan. Si tú quieres conocer la naturaleza humana, es más, si tú quieres conocerte a ti mismo a la perfección, ve al manual de Dios que nos hizo. Y ese manual es la Biblia, es la voz de Dios. Y Él te dirá la verdad porque no puede mentir. ¿Saben por qué no quieren leer la Biblia? Porque la Biblia es el único libro que te va a decir la verdad, sin tapujos, sin remiendos. Él te va a decir la verdad a través de su palabra. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y dice en Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, etcétera, etcétera. Y luego dice en Tito 1:22, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió, etcétera, etcétera. Aquí lo que quise resaltar es que Dios no miente, no tiene capacidad de mentir en el sentido de que sea un atributo de Él o una deficiencia de Él. No, Dios no puede mentir y no quiere mentir.
y no acepta la mentira. Así que la Biblia nos dice que fuimos creados por Dios para ser gobernados. Nos describe como ovejas. Las ovejas necesitan siempre un pastor que las defienda, que las guíe, que las ubique, que las cuide, las alimente. Y por eso no hay en el reino animal quien tenga tantas analogías con el ser humano como la oveja. La Biblia dice que tú tienes la voluntad para saber y decidir a quién te sometes. Josué 24, 15 y 24 dice, y si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A Jehová nuestro Dios serviremos, a su voz obedeceremos. Daniel dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando te sometes a la mentira, te estás sometiendo a su control. Estás haciendo que la mentira te gobierne. Si te sometes al chisme, si te sometes a la codicia, le estás dando el control de esa área de tu carácter. Dice el Salmo 44, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hay gente que por la codicia de querer lograr más ha destruido su familia y para justificarse dice, es que yo trabajo para suplir para ellos. Pero la realidad es que han entregado su voluntad a un amo cruel. Como dice la Biblia de las Américas en Isaías 19:4 y en la Biblia Reina Valera 60 dice, Señor duro. El pecado no sabe de compasión. No le importa tu dolor. No le importa tu destrucción o las consecuencias que estás sufriendo. Así que debemos tener bien claro que el pecado nació para reinar. Y no solo para reinar, sino también para destruir y matar. Si lo dejas entrar, dice la Biblia, que va a afectar toda tu estructura y te va a privar de una limpia conciencia que te permita disfrutar la vida. Siempre con la culpa encima, siempre pensando por qué hice esto o esto otro, cuando realmente hay victoria en Cristo Jesús. Ahora, la segunda consecuencia siempre hace sufrir a terceros. Tú no pecas en privado. Es común oír gente que argumenta, yo hago con mi vida lo que quiera y mientras no afecte a los demás no hay problema. Pues quiero decirte que eso es mentira. La Biblia dice que nuestra vida está entretejida con una cantidad de relaciones afectivas, relaciones emocionales, que si algo te pasa a ti, alguien sufre. Muchos padres sufren lo indecible por los pecados de sus hijos. Por ejemplo, el hijo dice, yo no estoy afectando a nadie, mi vida es mía y yo hago con ella lo que quiero. No se trata si tú quieres o no afectar. El asunto es que el pecado siempre afecta, siempre hace sufrir a terceros, hagas lo que hagas, sin importar la manera. Las consecuencias son inevitables. El pecado no te pide permiso para sufrir las consecuencias. Dios le había dado a Abraham muchas promesas. De pronto Abraham se vio la necesidad de regresar a Egipto y ahí tuvo miedo de decir que Sara era su esposa, porque dice la Biblia que ella era hermosa y dijo, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. En Génesis 12 lo dice. Cosa que era media verdad, porque era Sara su media hermana, en realidad. Pero medias verdades son pecados completos. Abraham mintió
y Sara fue llevada al harem de Faraón. Por la mentira de Abraham, Sara quedó expuesta, aunque Dios la guardó. Génesis 20. Dios intervino. Le mostró a Faraón que había cometido una terrible acción. Aunque Sara seguramente no fue mancillada, fue guardada para que se cumpliese el plan de Dios, de que de ella habría de nacer el hijo de la promesa, que fue Isaac. Esto está en Génesis 12. Lo que Abraham manifestó fue una falta de confianza en Dios. Y aunque fue llamado el padre de la fe, podemos ver que él también falló. Dios le había prometido que lo iba a proteger y parece que se le olvidó. Dios te ha prometido a ti, si lo tienes en tu corazón, que Él está contigo, que Él nunca te va a desamparar, que así como un padre no abandona a sus hijos, así Él ha tomado un compromiso de cuidarte a ti. La Biblia dice que los creyentes somos la luz del mundo. Cómo te comportas cuando te cierra un automóvil, un autobús, en realidad estás influyendo. Vas manejando, o cómo te comportas bajo presión en la empresa donde trabajas, te ponen mucho peso encima, te demandan injustamente muchas cosas, y no sabes que detrás de todo esto está Dios, porque a través de todo esto está forjándote carácter. Aquí vemos nosotros que Dios nos ofrece la gracia para librarnos del dominio del pecado, pero se nos olvida que Dios, nuestro Padre, es todopoderoso. Hay que volver a la palabra para recordar sus promesas. Vivimos en una vida afectada por el pecado. Nadie peca en lo oculto. Si eres hijo de Dios y vives con cosas equivocadas, Él, porque te ama, va a hacer que ese pecado que ocultas salga a la luz tarde o temprano. En el Salmo 23:3 dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Mira, Dios está comprometido a que tú vivas en la verdad. Y si puedes vivir escondiendo cosas y tu conciencia no te está molestando, debes dudar entonces que eres un verdadero hijo de Dios. Porque los hijos de Dios, creyentes, sufrimos mucho por el pecado que cometemos. La Biblia dice que una de las señales de salvación es que el Espíritu Santo te hace tan sensible al pecado que no estás en paz. Pero algunos tienen ya cauterizada la conciencia. Siguen haciendo mal. Lee, por favor, 1 Timoteo 4:2 y te vas a dar cuenta lo que Dios dice. Es muy útil hacer énfasis aquí de esta delicada situación que sufren algunos. A Pablo no le resulta tedioso hablar abiertamente de esto, ya que él busca que nada nos robe el gozo. Filipenses 3:2-7. En este pasaje, Pablo usa una expresión fuerte. Dice, cuidado con los perros. Aunque lo dice con otro tipo de palabras, se refiere a los perros, ¿no? Quiere decir a los malos obreros, incluyendo a maestros legalistas que violan la gracia y desvirtúan la total suficiencia de Cristo. Les aplica el mote de perros, malos obreros, ya que perjudican a los que creen en la gracia de Dios. Lo delicado es que ni cuenta se dan por lo que no se examinan. Juan 8:9, Hechos 23:1, Hechos 24:16, 2 Corintios 4:2. Como siempre, les prometí darles citas bíblicas a los que están tomando nota o a los que estudian. Bueno, aún el más antiguo en Cristo puede estar engañado bajo una falsa seguridad de salvación.
Si no manifiestas esta sensibilidad del Espíritu Santo, lo más seguro es que no es salvo. Los autonombrados siervos de Dios no tienen o nunca han tenido esta sensibilidad que califica una verdadera confianza a su servicio. Mientras tanto, otros sufren. Gálatas 5, 13 al 15. Qué penoso es ser descubierto como un heraldo reprobado por el ser exhibidos sus pecados escondidos. No podemos evitar las consecuencias de tener una vida de pecado. 1 Timoteo 5, 24 y 25. Ahora, tercera consecuencia. El arrepentimiento, que es el arma por medio de la cual volvemos, se vuelve cada vez más difícil. Partiendo de la base de que ya eres un creyente, aceptémoslo. Ok, eres un cristiano verdadero. Hubo un día en que te arrepentiste, le abriste la puerta de tu corazón a Cristo y fuiste salvo. Desde ese momento hasta la fecha. Gracias a Dios por ello. Pero si partimos de esta base de que eres un real creyente, el tiempo con el pecado juega en tu contra. Conforme el tiempo avanza y tú permites lo malo en tu vida, el arrepentimiento se vuelve más y más difícil porque vas perdiendo sensibilidad. Ya no te da pena. Dios quiere que seas sabio. Él te dice, yo te puedo dar la victoria hoy. Si quieres, hoy puedes comenzar una vida diferente. Y debes saber que el ser humano no tiene la fuerza para vencer al pecado, porque el pecado es demoledor. Lo que Dios quiere es que reconozcas tu incapacidad, que tú no puedes vencer contra el pecado, que mejor lo busques a Él y Él hará el trabajo en tu lugar. Nadie lo puede hacer mejor que Él, solamente Él te dará la victoria. Cuando tú pecas y dejas que el tiempo pase y no actúas, puedes llegar a lo que la Biblia le llama el punto de no regreso, el punto de no retorno. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor, de Jehová, contra su pueblo. Y no hubo ya remedio. No es que Dios ya no te pueda perdonar, sino que tú ya no quieres abandonar ese pecado. Ya te habituaste a él, ya te acostumbraste a él, ya es parte de tu vida. Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron de espalda y taparon sus oídos para no oír. Te endureces a tal grado que ya no te interesa tener la victoria y descubres que una vez que comienzas en el camino malo y no reaccionas rápido, qué difícil es echar marcha atrás. En este momento ya hemos visto 3 aspectos o efectos del pecado. Tú dices, Señor, ya entendí, ya no quiero seguir pecando, quiero que me perdones y que me des la gracia para dejar de pecar. Aquí hay una trampa muy común donde muchos creyentes piden perdón solo de labios, simplemente porque su conciencia los está molestando, pero en el fondo no quieren dejar de hacerlo. Pero estamos hablando con un Dios que no está viendo tus labios, sino que está viendo tu corazón, lo que verdaderamente está ahí en tu interior. Eso es lo que está viendo Dios. Realmente es una pena, es un dolor tremendo
que no es fácil desarraigar. Cuando Dios habla de perdonarte, habla de dos efectos. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, a Dios, por supuesto, a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Son sinónimos. Si tú quieres perdón, tienes que estar dispuesto a que Dios haga esa limpieza necesaria en tu vida. Si realmente quieres abandonar tus pecados, si quieres experimentar la gracia, llegas con Dios, confiesas tus faltas y empiezas a disfrutar nuevamente de tu comunión con Él. Descubrirás que Dios no ha cambiado en lo que siente por ti, que Dios te ama, y si tú decides vivir para Él, de aquí en adelante, Él puede darte una vida victoriosa si tú le das la oportunidad de dirigirla. Ahora, ¿cómo la va a dirigir? Pues que tú vayas al manual de procedimientos, que es la Biblia, la palabra de Dios. Pégatela al maestro de la Biblia, pégatela al que te instruye. Hazle preguntas, que te ayude, porque Dios lo ha puesto ahí como un regalo para la iglesia. Entonces, ¿significa esto que ya el pecado no tiene ningún efecto secundario? ¿Que ya podemos olvidarnos de las consecuencias del pecado? Por desgracia, no. Y aquí pasamos a nuestro cuarto punto. La cuarta consecuencia. O sea, deja un área permanente de debilidad en tu carácter. Fíjense, deja un área permanente de debilidad en tu carácter. Eso es lo que hace el pecado. Ahí está la consecuencia. Y ahí se va a quedar. Cuando tú has pecado y te arrepientes, dejas, como decíamos, un área de debilidad permanente en tu carácter, que aunque Dios te perdone, va a ser bien fácil que te vuelvas a tropezar con la misma piedra. Si te has relajado, flojeando en tu moralidad, Dios te puede perdonar todo lo que has hecho, pero va a ser un área que te va a estar molestando permanentemente. Vas a tener que poner refuerzos especiales en esa área de tu vida. Diferente hubiera sido si no hubieras caído, por supuesto, pero caíste. Caímos algunos. Yo diría que la mayoría, por no decir todos. Ahora, hay un costo que pagar y este es revisar de dónde has caído y si en verdad te has arrepentido. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Muchos dicen, peco y luego me arrepiento. Y noto que no pasa nada. Te equivocas, te equivocas. Sí está pasando algo. Has dejado ya un área vulnerable, un área floja en la pared, que por desgracia, cuando empieza a haber debilidad espiritual, tu carne te empieza a jalar de nuevo a esa área de pecado que no tendría, mejor dicho, la misma fuerza si no lo hubieras experimentado. Claro que lo mejor hubiera sido jamás haber pecado, pero pecamos. Lo mejor hubiera sido que jamás hubiéramos caído, pero caímos. Y ahí está nuestra debilidad, ahí está el hueco. Y por ahí nos va a pegar todos los días. Esa es la debilidad dominante. Cuando una persona ha descendido mucho, tú no sabes qué recursos busca su carne. Busca lo destructivo de su carne. Verdaderamente busca lo peor. Y es en ese sentido, como decimos, que no es simplemente peco, me arrepiento y borrón. No. Esta área de debilidad permanece. Siempre se queda. Y no importa cuántos años vivas ahí, porque ahí estará, permanentemente, dominando
a menos que le des al Señor esa batalla y que Él pelee por ti. Es algo que vas a tener que cuidar especialmente. Abraham tuvo este problema en Egipto, en Génesis 12 lo dice. Pasaron años, él arregló su relación con Dios, Dios lo bendijo, le dio muchas promesas y por ciertas circunstancias se encontró rodeado de los filisteos. De repente empieza a ver que los filisteos ponían sus ojos en Sara y dijo, es mi hermana. Dice la palabra que Faraón se enojó con él y le dijo, ¿por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Fue Dios quien le dio esta convicción. Habían pasado más de 30 años. En esos años él estuvo en una buena comunión con Dios, pero había desarrollado una área de debilidad permanente. Dice Génesis 22, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Otra vez cayó en lo mismo. ¿Se fijan? Habían pasado ya 30 años y aquí estaba de nuevo en el mismo pecado. Y es lo que les digo, que realmente estamos luchando con algo malo que hicimos en el pasado, que no lo queremos contar a nadie porque es una vergüenza, pero es con lo que tropezamos siempre. Y por eso necesitamos estar pegados al Señor para tener la victoria. Con este fondo de Abraham, pues no nos debería extrañar que después en Isaac veamos esta misma debilidad de su padre Abraham. Allá en Génesis 26, 7 al 9, vemos esta experiencia de Isaac. Debes saber que la gracia de Dios es suficiente para que tú vivas victorioso. De hecho, es uno de los sellos del creyente que vive para Dios. El vivir de victoria en victoria. Esa es la vida del cristiano verdadero. De victoria en victoria. Gracia sobre gracia, todo el tiempo. Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. ¿Qué te imaginas tú que signifique es más que vencedor o más que vencedores? ¿Qué te imaginas que sea? Bueno, pues un vencedor es el que vence, pero más que vencedor es el que vence sin siquiera tener que luchar. Si Jesús libra tus batallas y te enseña a vivir en victoria día tras día, entonces eres más que vencedor. Eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Ahora, la quinta consecuencia, podemos, o mejor dicho, perdemos ciertas bendiciones temporales. Dios dice que tiene un plan para cada uno de nosotros. En la medida en que aprendemos a obedecer, Dios nos empieza a guiar a ese plan. Cuando tú pecas, Dios no te puede guiar. Hay ciertas decisiones que son verdaderas alternativas que marcan tu vida y que si en ese momento justo que tenías que tomar una decisión fundamental que va a marcar todo lo que viene adelante y te encuentras sin depender de Dios o no estás en una buena comunión con Él porque prefieres pecar, entonces tú afectarás muchas bendiciones temporales. Hay un ejemplo en la Biblia. Moisés, ese gran líder espiritual, de pronto se encontró en una prueba en el desierto. No había agua. Se voltea toda la gente contra Moisés. Y él corre a Dios y Dios le dice, junta al pueblo, golpea la roca y de la roca va a salir agua. Tal y como Dios le dijo, así lo hizo. Y Dios le salvó la vida porque estaban a punto de lincharlo. Éxodo 17. Pasó el tiempo y de nuevo se encontró el pueblo de Israel en la misma prueba, en Números 20. Y ahí Moisés no puso suficiente atención a la instrucción de Dios. Y entonces, porque Dios le había dicho, habla, no golpea, hablad a la peña y ella dará su agua. Moisés golpeó la peña en vez de hablarle y Dios en su misericordia hizo que saliera agua.
Y luego llamó a Moisés. Y cuando ya estaban a punto de cruzar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ven aquí, sube a este monte. Te voy a enseñar la tierra prometida y ahí vas a venir a mi presencia. Y ahí murió Moisés y no entró a la tierra prometida. Números 27 y Deuteronomio 32. Por su pecado Moisés no pudo disfrutar de una bendición que Dios tenía para él. La perdió. Así hay muchas bendiciones que vienen a través de la obediencia y si tú pecas las vas a perder. Por ejemplo, el creyente obediente que esperó ser guiado a un matrimonio que es voluntad de Dios, trajo como resultado una tremenda bendición, pues su hogar es como un pedacito del cielo, porque está basado en principios de la Biblia, no así aquel que no esperó en Dios tal bendición. Y en sexto lugar y último, la sexta consecuencia, la ley de la siembra y la cosecha. Una ley inevitable. A cada acción sucede una reacción. Lo que siembres, eso cosecharás. Gálatas 6, 6 y 7 lo dice. En una ocasión, un papá, para enseñarle este versículo de una forma gráfica a su hijo, lo llevó al garaje. El niño le había preguntado que qué era eso del pecado y cómo nos afectaba. Le dijo el papá, mira, toma un clavo y el martillo y clávalo en este corcho, y así lo hizo. Le dijo, mira, el clavo es el pecado. Ahora toma el otro lado del martillo y saca el clavo, y lo sacó. Esto es cuando tú confiesas tus faltas. Entonces le dijo, ahora mira el hoyo, el agujero que quedó. Ya no hay clavo, o sea, ya no hay pecado, ¿verdad? Pero quedó el hoyo, quedó el agujero. Es que donde estuvo antes el pecado, siempre quedó o queda una cicatriz, una marca. La cicatriz representa donde estuvo el pecado. Hay cosas que afectan tu vida, hay pecados que son como un tintero que se vacía en un libro de hojas blancas. Y ese libro es tu vida. Hay pecados que traspasan muchos capítulos. Hay incluso algunos que llegan hasta el otro lado. Y esto es lo que Dios te quiere enseñar. Hay una ley que dice que todo lo que siembres lo vas a cosechar. Dios no puede ser burlado. Esta ley aplica tanto para lo malo como para lo bueno. Si tú siembras mal, vas a cosechar mal. Pero si siembras bien, Dios te ofrece una vida de bendición. Esto también nos debe alentar para sembrar bien. Si queremos cosechar bien, tenemos que empezar a sembrar bien. Ningún campesino siembra y ese día cosecha. Y Dios dice que con paciencia tenemos que aprender y debemos tener fe para saber que la cosecha de bendición va a llegar. Y aquí cierro el mensaje, aquí concluyo y te digo, hoy vivimos en una sociedad que sufre por los estragos del pecado, donde la gente perdió la capacidad de discernir, de examinar entre lo bueno y lo malo. Si hoy te arrepientes sinceramente, sin duda, Dios te perdona ahora mismo. Pero recuerda esto, los efectos del pecado no se pueden evitar. Las consecuencias pueden dejar agujeros, pueden dejar cicatrices permanentes. Es mejor cuidarte desde hoy para no sufrir mañana. Si tú obedeces y dejas que Dios limpie tu corazón del pecado y te dé un temor santo, reverente por el pecado, no importa tu edad, la vida que Dios tiene para ti es una vida verdaderamente para su gloria, una vida llena de abundancia, una vida abundante te espera desde este momento. Quiero cerrar diciéndote que te invito a que ores conmigo. Tú que eres un creyente que está sufriendo con el pecado,
el pecado dominante, esa debilidad que no puedes con ella. Tú quisieras salir de ahí. Traes ahí una cicatriz y te estás tocando y tocando constantemente. Deja de hacer eso. Mira a Jesús. Ahí está la cicatriz. Ahí está el agujero. Ahí está la huella de tu pecado, pero déjalo. Mira a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que te da la victoria. Él es el capitán que debes seguir. ¿Por qué? Porque ese capitán jamás ha sufrido la derrota y jamás la conocerá, porque Él es el Dios Todopoderoso, el Dios de victoria, el Dios que nos da la paz permanente. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Jesús dijo esto. ¿La quieres? ¿Quieres la paz? Jesús es llamado el príncipe de paz. Si lo quieres, entonces en este momento pídele que entre a tu corazón. Y tú, creyente, afirma tu corazón, como Dios le dijo a Pedro, cuando te conviertas, ve con tus hermanos y ayúdalos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por esta oportunidad donde todavía gozamos de libertad para compartir tu palabra. Yo sé que hay muy pocos que les interesa la palabra, que hay muy pocos que realmente tienen anhelo de cambiar, porque están atrapados por el pecado. Pero tú haces milagros, tú haces maravillas. Lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con mis amigos y mis hermanos. Te ruego pues, Señor, que certifiques tu presencia en mi corazón y en el corazón de mis hermanos que oyen. Oren conmigo estas palabras, por favor, y díganle al Señor: Dios, he sufrido, aún como cristiano, por el pecado que cometí en el pasado, que está constantemente en mi vida, que no puedo con él, no lo puedo dominar, Señor, está fuera de mi capacidad, no tengo fuerzas para esto. Te ruego pues que tú tomes este pecado, que tú tomes mi vida, Señor, me purifiques, me santifiques y me hagas decir como Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo ahora hacia adelante, hacia lo que está adelante. Ayúdame a entender esto y a vivirlo a partir de ahora. Por lo pronto te pido, si no estás en mi corazón todavía, te ruego que entres y de una vez por todas certifiques tu presencia a través de mis hechos nuevos, a través de las obras que pusiste de antemano para que yo ande en ellas. Te doy gracias, en tu nombre te lo pido todo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Esto es todo por hoy y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Hasta luego.